Tengo curiosidad. ¿Ya estamos al aire? Bueno, señores, buenas noches. Don Javier Gutiérrez, estás muy serio, ya algo traes ahí. Traes escondido. Luis Antonio, que tenía tiempo que no nos saludaba. Traes escondido algo ahí, escondido algo, ya me contaron que te vieron por ahí caminando en terrenos peligrosos, escabrosos. Hay que darle la bienvenida. De fango, don Rodolfo. ¿Cómo está? Bueno, no necesitamos presentar a Luis Antonio Godínez. Yo creo que ¿Qué tal? Todos los poblanos lo conocemos desde hace muchos años, como estudiante, como funcionario, como legislador, como amigo, como comentarista de radio, de televisión, de muchas cosas. Luis Antonio Godínez, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Saludos a ustedes, en primer lugar, al auditorio que nos está viendo y escuchando. De verdad, muchas gracias por esta oportunidad. Fíjate que, para el que no sepa, antes que comenzáramos, dije, ¿de qué vamos a hablar? No sabemos de qué vamos a hablar. Es que hace unas semanas en la visita, no sé si fue con Nacho Mier o con alguien, salió el tema de quién tiene el panorama, digamos, la radiografía del estado de Puebla de una manera amplia, en todos sus virtudes, el diagnóstico, todos sus defectos, todas sus posibilidades, sus capacidades, todo esto. Y entonces dijimos, es que Luis Antonio Godínez estuvo trabajando durante un buen rato en la precampaña de Nacho Mier, y ya de muchos años tú has estado metido en estos asuntos, y entonces de ahí surge la inquietud de preguntarte dónde estamos parados, dónde está Puebla, qué podemos esperar que suceda en los próximos años, Luis Antonio. ¿Y hacia dónde debe ir? ¿Hacia dónde debe ir? Porque es algo que a mí al menos no me quedó claro en la plataforma que presentó Armenta. Sí. ¿Hacia dónde vamos? ¿O hacia dónde debemos ir o deberíamos ir? Mira, yo creo que el punto de partida pues, es un trabajo de diagnóstico que ha llevado a cabo Morena en diferentes etapas y con diferentes grupos. Uno de ellos es el que trabajamos con el ahora candidato a senador, otro grupo también importante y con muchas reuniones y trabajos, que son los colectivos ciudadanos, que coordina todavía la doctora Celina Peña, que trabajó de manera intensa durante toda la precampaña y ahora ya en la campaña del candidato Armenta. Y bueno, la parte central del diagnóstico que hemos construido, que hemos revisado, tiene que ver con una indispensable atención al tema de seguridad, que es lo que la gente tiene como principal preocupación en nuestro estado, y al mismo tiempo el tema de la salud, la educación y el crecimiento de la economía. Porque la economía nacional, la economía nacional no está mal, ¿no? Está creciendo, el peso está bien. En lo macro, ¿no? En lo macro están las variables macro, no han sido ni siquiera tema de la campaña presidencial, porque las variables macro están, digamos, alineadas hasta este momento de manera adecuada. La inflación, si bien subió en marzo, si uno ve la tendencia de la inflación entre 2022, 23 y 24, es una tendencia a la baja, que ha hecho que el Banco de México ya empiece a revisar su política monetaria, ¿no? Para que las tasas de interés en el tiempo vayan alineándose un poco hacia abajo. Entonces, ese es el tema. Pero en términos, por ejemplo, en la parte de salud, el reto es enorme. Puebla va a ceder ya en próximos días 10 hospitales. Todos los hospitales y clínicas para que Bienestar los maneje, y eso es todo un reto. Es un reto para el gobierno del estado, porque al ceder también el fondo de aportaciones a los servicios de salud del FASA, que venía integrado al ramo 33, a lo que le llaman aportaciones federales, pues son recursos que ya no va a ejercer el Estado, los va a ejercer ya. O sea, el presupuesto de 115,000 más o menos que tiene el Estado, ya no va a ser de 115,000 porque va a perder ese fondo. Hay que quitarle el fondo, ¿no? Que va ahí. Entonces, pero el gobierno del Estado sigue teniendo atribuciones, sigue teniendo responsabilidades. Entonces, tiene que diseñar una política de salud adecuada a esta nueva realidad, una política que vaya en el sentido de centrarse mucho en la prevención, en la atención al primer nivel, porque el Bienestar lo que va a hacer es que tú vas a llegar a un hospital y te van a atender, pero ¿quién te va a llevar al hospital?
Entonces, esa es la tarea del gobierno del Estado. El gobierno del Estado tiene que tener una política de prevención en la primera, digamos, en el primer disparo, más cuidadosa, más adecuada, ¿no? para este... Esa es una contradicción de los gobiernos de Morena, porque un gobernador de Morena, Luis Miguel Barbosa, se opuso terminantemente a que los hospitales y clínicas del sector salud pasaran al IMSS Bienestar. Muere Barbosa y ese discurso se abandona, y prácticamente con Sergio Salomón se toma la decisión de incorporar los 10 hospitales y sobre 90, 100 clínicas al IMSS Bienestar. Sí, fue una política, digamos, que propone el gobierno federal, y los gobernadores, gobernadores particularmente algunos de oposición, no se vincularon a eso. Sí, hay y ellos son 23 gobernadores 23, que sí, y el resto de gobernadores. Incluso el secretario de Salud del Estado, José Antonio Martínez García, lo rechazó, dijo que iba a ser un gran error y que si alguien iba a sufrir era el sector salud estatal con la incorporación de los hospitales y clínicas al IMSS Bienestar. Lo que sí, y ahí sí me tocó a mí vivirlo de manera directa, el sector salud que teníamos en el 2012 y en el 2018 no era un sector salud de 10, O sea, a mí me tocó recibir... Pero es mejor que el IMSS. Me tocó recibir el ISSSTE en el 2012, y el ISSSTE cuando nosotros lo recibimos estaba en terapia intensiva. Cuando salimos del ISSSTE lo dejamos en terapia intermedia. Sí. Pero estaba, el sector salud estaba bastante deteriorado. El Seguro Popular tenía muchos problemas de corrupción, tenía muchos problemas en la atención a la gente, la coordinación, por ejemplo, para que el ISSSTE le pagara al Seguro Social o al revés una apendicectomía, no había regla. O sea, había un problema en el sector salud y algo había que hacer. O sea, pero no es el caso de los hospitales General del Norte, el Hospital General del Sur, no es el caso del Hospital del Niño Poblano, no es el caso de muchos hospitales de Puebla. No estaban peor que los del IMSS. No, eso sí. En ningún caso. Eso sí, habría que Pero no es enredarlos mucho. Si le dieron los 10 hospitales y no sé cuántas clínicas que Barbosa no aceptó primero, efectivamente el doctor Martínez vino aquí en una entrevista con nosotros, nos explicó cuál era la razón por la que él decía que no debían pasar. Pero en este momento en el que Morena compite por renovar mandos en 9 estados y la presidencia de la República, necesita tener un esquema de oferta a los electores. Y es un reto también. Y ahí entra esa parte. Sí. Pero eso, ¿cómo nos afecta a los poblanos? O sea, dentro de unos meses tendremos un nuevo gobernador. ¿Qué va a hacer él con la seguridad, como has dicho que es el problema número 1? ¿Qué va a hacer con la salud? ¿Qué va a hacer con la educación? Y el cuarto, no me acuerdo cuál dijiste. La parte económica. Sí. La parte económica. ¿Cuál va a ser la solución o hacia dónde debía dirigirse? Porque yo escucho muchas de transporte, de movilidad, de electromovilidad, y al señor que va por la ciudad, le escuché que quiere hacer de los barrios mágicos, y pensé en Epcot Center. No sé, me preocupa como ciudadano, porque del otro lado creo que están peor. Entonces, o sea, ¿dónde estamos parados? ¿A dónde debemos ir, Luis Antonio? Mira, yo creo que una de las primeras y de las principales propuestas en términos de orientación del Estado es buscar cuál es la siguiente etapa de Puebla. Puebla se convirtió en un estado monoexportador y monoproductor de autopartes. En donde tenemos ya nos rebasó Querétaro, ya nos rebasó San Luis Potosí, ya nos dejaron atrás. Tenemos que hacer algo porque, por ejemplo, Amazon decidió ubicarse en Querétaro. A 2 horas está Puebla. ¿Por qué no voltearon a ver a Puebla? O sea, tenemos que buscar opciones de atracción de inversión, de atracción de empleos. Pero esa es gestión de un gobernador. Con eso mayor, es lo que debe hacer un gobernador. Y de ubicación del Estado y de promoción no solo del gobernador. ¿Cuándo de los decidieron en Amazon irse para la zona de Querétaro? Pues yo creo que para una decisión así tuvo que tener varios años o sea, no fue de ayer, de antier. Se anunció como hace un par de meses, ¿no? Se anunció hace un par de meses. Pero habría que pensar y reclamarle varios años a la persona que se ha hecho cargo de la economía, de la promoción económica en los últimos 4 años. O
5. O más, o sea, no sé, pero... ¿Por qué no vino Amazon a Puebla? Y también, y pues estando a 2 horas de distancia. Entonces, hay que buscar proyectos que detonen el desarrollo de Puebla. Uno de ellos, eso es justamente ejemplo, lo que yo no vi en la plataforma. Uno de ellos es, por ejemplo, un desarrollo de un valle tecnológico. Lo hizo ya Jalisco. ¿Por qué Puebla no lo puede hacer con la infraestructura educativa que tiene? Tenemos miles de estudiantes, miles. Entonces, y un montón de universidades, de colegios, de instituciones, de tecnológicos, que debemos ponerlos a tocar en la misma tonada y buscar que en Puebla se desarrolle un valle de la tecnología. Sí, y agarrar, por ejemplo, la ciudad modelo, que quedó, es un proyecto trunco, que hay que revisar y hay que detonar y hay que hacerlo bien, junto con otra serie de municipios. Según se ha estudiado, hay 100 municipios que pueden ser susceptibles de un desarrollo ordenado con el corto, mediano y largo plazo, para poder detonar ahí un valle de la tecnología y poner y hacer el sincretismo entre la educación y el sector productivo. Ciudad Universitaria 2, por ejemplo, va a ser un productor, principal productor de ingenieros, ingenieras. Y un buen negocio para 2 o 3 familias poblanas. Pero o sea, plazo, yo pensaría, será por la edad, pero yo veo que hay muchos gobiernos que han sido improvisados en sus decisiones sobre hacia dónde dirigir el rumbo del Estado. Cuando llegó o improvisan sobre la marcha. Sobre la marcha, una cosa y hacen otra cosa. O sobre el desfile o sobre el cadáver de alguien. Cuando Carlos Fabre vivía, se promovió la llegada de Volkswagen, donde intervinieron temas presidenciales y un gobernador interino que fue un fenómeno. Tú te debes acordar. Merino Fernández. Que le decía un partido de Díaz Ordaz para que sí, pero hubo una parte local que trabajó por el asunto. Y a partir de eso Puebla despegó y se fue a las nubes y llegó y se desarmaron los corredores industriales y todas esas cosas. Y yo cada vez que me reunía con industriales y con empresarios y con algún gobernador que me hacía favor de convocar a esas comidas, escuchaba yo lo que los industriales pedían. Y siempre pedían que les cobraran menos impuestos, que les regalaran terrenos para poder invertir y alguna otra cosa de estas donde, o sea, todo gratis. Parques industriales equipados. Sí, todo. Sí, con las horas de cabeza, por lo menos debe estar las horas de cabeza, eso pero sí. todo gratis. Y entonces el gobernador les decía, bueno, ¿y ustedes qué van a invertir? Y entonces ponían los ejemplos de lo que sucedía en otros países, no en otros estados. ¿No tienes la impresión que Puebla se rezagó por malos gobernadores, por secretarios de economía improvisados, por gente que pensó más en su beneficio personal que en el colectivo, y que quizá estamos en esta coyuntura donde Armenta debe tomar las decisiones de hacia dónde dirigirnos? La pregunta que hizo Rodolfo me parece que es importante. ¿Hacia dónde debemos ir? ¿Hacia dónde? Yo creo que debemos ir así. Primero, a garantizar que en la medida y en las facultades que tiene el gobierno del Estado, tener mayor seguridad, tener seguridad en el Estado. En las ese es el primer punto. Ya, ese es el primer punto para asegurar nacional. Y eso es nacional, pero en lo que le corresponda al Estado hacer su tarea. Tenemos que buscar que los niños no mueran antes de los 5 años. Que la muerte de las mujeres, que la muerte al nacer y las muertes de las mujeres al dar a luz, Puebla no ocupe los primeros lugares. Creo que eso es fundamental, hacer eso. Tenemos que hacer que los adultos mayores en Puebla sean alfabetizados en su totalidad. Tenemos que lograr que la educación tenga el número de universidades y el número de escuelas se refleje en una mejor educación de calidad y en la vinculación indispensable de la educación humanística, sí, pero también una educación en donde podamos vincularnos con el sector productivo. Creo que esas cosas, y una economía más diversificada, donde el gobierno del Estado, hay mucha gente que dice, no, es que los gobiernos del Estado tienen muy pocos instrumentos. ¿Qué tiene el gobierno del Estado? Tiene el impuesto a la nómina, el impuesto al hospedaje, algunos derechos, productos, aprovechamientos, porque el 90 centavos de cada peso que entra vienen de la federación, ya sea a través de participaciones o a través de aportaciones. Y no hay una capacidad fiscal del Estado, ¿no? Porque el predial depende no de los es autosuficiente. No es autosuficiente. No generamos los suficientes recursos. En esa dirección ¿Cuántos centavos son de un peso? De un peso, 90 centavos.
En esa dirección va una 10 centavos salen de Puebla y los 90 salen de la Federación. En esa dirección una pregunta que quiero hacerte, de fondo. Por las pensiones, por la economía, por los gastos, el recurso del presupuesto federal no alcanza ya para los próximos años. Y todos los presidentes temen emprender una reforma fiscal que afecte los ingresos de las grandes empresas. ¿Tú por qué te inclinarías si estuviera en tus manos la economía nacional? Yo creo que se requiere un ajuste importante a las finanzas públicas, que ya se empezó a dar en esta administración, pero que sin duda hay que revisar el sistema, la parte fiscal, cómo mejorar la recaudación. Creo que ese es un tema... Bueno, no se aumentó la base, sino más bien los que estaban cautivos pagaron lo que no pagaban. Pagaron lo que no pagaban. Eso siempre ha sido. Sí. Pero no se aumentó la base gravable, no creció. Siempre ha sido. Siempre ha sido. Pero los cautivos que pagaban poco, ahora pagan más. Y ahora 7 de cada 10 están en la economía informal. O 6 de cada 10, digo, entre 6 y 7, pero la economía informal en México es la mitad de la economía del país. Y esos no pagan impuestos. Y esos pagan... O no todos los digamos, impuestos. Pagan... Algunos impuestos. Salvo el ISR, todos los demás sí lo pagan. Eso el IVA, pagan eso es el IEPS, engañoso, porque estos 50% también consumen. Sí, pagan IVA. De consumir están pagando IVA, un impuesto. Sí. Pero en la parte nacional se tiene que hacer una revisión puntual del gasto público que ya se hizo, ya se le quitó bastante grasa, y en la parte fiscal cómo ampliar, cómo hacer que la mitad de la economía, de la economía que no está en la formalización, en la economía formal, se formalice. Al momento de formalizarse, que es uno de los retos que también tenemos en Puebla y que es de la política económica que puede hacer el gobierno del Estado, porque si el gobierno del Estado recauda más y se recauda más ISR en Puebla, hay mayores participaciones para Puebla. ¿Puede recaudar más? Puede recaudar más, porque si la mitad de la economía es informal y si tú te formalizas, no solamente pagas ISR, sino que también pagas seguridad social y por lo tanto tienes salud, tienes al IMSS como tu agente de salud y pagas y tienes tu fondo de pensiones, ¿no? Ya sea sobre todo en la parte de los que cotizan en la economía formal. Entonces, la formalización de la economía es una política que debería ser fundamental para el siguiente gobierno. ¿Cómo ayudar a la federación a tener más recursos? Porque si tú tienes mayor recaudación de ISR, tienes más participaciones. Claro. Oye, Luis Antonio, dijiste 4 puntos en el orden jerárquico, digamos, de la problemática que Puebla tiene. Me extraña que no menciones el tema de la pobreza. Bueno, ese es el tema. ¿Cómo ves ese asunto? Fue así porque la pobreza creo que es un asunto... Confieso que pecado. También es un tema central. Lo que pasa es que, al menos en la concepción que hemos estado trabajando, la economía debe ser economía política, y hacer economía política tiene que ver fundamentalmente con la pobreza, con la desigualdad y con la economía. La economía también es fundamentalmente social. Entonces, no solamente ver la economía como números, como tasas de crecimiento, sino también con gente que necesita apoyo y que necesita oportunidades para salir de la pobreza. Puebla es el 5º estado más pobre del país. Y el municipio de Puebla. Y el municipio de Puebla, uno de los más pobres del país. Es Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Pero ya con los barrios mágicos ya vamos a poder superar. Ese es un tema central. Entonces, ahí sí, la parte de la política social del gobierno federal, que son los apoyos directos a la población en estado de vulnerabilidad, es importante, pero también lo que puede hacer el gobierno del Estado para mejorar los indicadores de pobreza, es decir, toda la parte que tiene que ver con el piso firme, con la atención médica oportuna. Por eso todo el tema de llevar el médico hacia la casa habitación, hacia las comunidades, el rescatar el tema de las casas de salud, que tuvieron un impacto importantísimo en la economía local. Eran casas de salud que me tocó a mí visitar, en donde, dependiendo del lugar y de la localidad del estado, pues eran casas de salud que tenían lo indispensable, tenían suero antialacránico, suero antivenenos en contra de alguna mordedura de una víbora, y se capacitaba a la gente que atendía la salud, a la comadrona,
al boticario para dar ese primer servicio. Ya si ahí no salías, ya te mandaban a otro municipio, Oye, venían a Luis la ciudad de Antonio, Puebla, ¿no? tocaste al principio referente a la condición de los hospitales, toda la infraestructura hospitalaria del país que la encontraron desmantelada cuando estuviste por ahí en el ISSSTE. En el ISSSTE. Y en los últimos gobiernos. ¿No te parece que ahora al presidente le echan en cara el número de muertos por la pandemia? Pero no han explicado suficientemente que en efecto aquí en Puebla había hospitales cerrados por falta de instrumental y personal médico. Eso explica una cantidad de muertos enorme, más la parte de la sociedad. O están abiertos pero no hay medicamento. Así es. Y la parte de la sociedad, las playas estaban llenas aquel fin de año, 2 fines de año en plena pandemia. Es la parte que le toca a la sociedad. ¿No te parece que al gobierno federal le ha faltado explicar a detalle este tipo de asuntos? Fíjate que el tema que tocas es importante, y la experiencia que nosotros tuvimos, pues sí había problemas muy serios. O sea, por ejemplo, a nivel nacional, urgía construir un hospital en Acapulco, nuevo del ISSSTE, en Torreón, en Tampico, en Durango, y nunca se tuvo la autorización de la Secretaría de Hacienda para construirlos, teniendo el ISSSTE los recursos para hacerlo. O sea, algo verdaderamente increíble, ¿no? Criminal. Era urgente tener. Yo visité el hospital de Acapulco después de un huracán, y era, goteaba, o sea, era, no se había impermeabilizado nunca. Parecía que el Tren Maya. Tenían años de no impermeabilizarse los hospitales del ISSSTE. Entonces, ahí tratamos de hacer, te digo, estaba en terapia intensiva y lo dejamos en terapia intermedia, pero sí los que recibieron eso, sí tuvieron que, y luego les toca la pandemia a un año, pues la infraestructura que tenían era una estructura que no estaba suficientemente preparada para eso. Tenían rezagos estructurales que en un año de gobierno no se puede resolver. Yo le decía a mi amigo, en paz descanse, Sebastián Lerdo Tejada, que fue director del ISSSTE, mira, para poder resolver esto necesitamos una estrategia que sea la misma durante 10 años. Porque durante 12 años el ISSSTE estuvo administrado por el Bester Gordillo. O sea, eso no lo podemos dejar de lado. O sea, nomás se los digo así, por el Bester Gordillo y la gente que ella ponía ahí. ¿No? Luis Antonio Godínez, entiendo las prioridades que mencionas: seguridad, salud, educación, y economía. Economía y pobreza, sí. Pero para eso se necesita recursos, se necesita desarrollo. Sí. ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Tendría que Puebla inclinarse hacia lo industrial, hacia lo comercial, hacia el turismo? ¿Hacia dónde tendría que...? Completo tu pregunta. ¿Ya se iniciaron o cuándo se inician las gestiones con el gobierno federal para el presupuesto del 25? Porque mucho de lo que se autoriza ahorita en esta legislatura es para el próximo año. Tenemos los contactos, se presentan los proyectos, tenemos ya armadas esas cosas para presentar. Pues tendría que hacerlo este gobierno, porque los otros no les va a dar tiempo. O el que esté ahorita en campaña. Pero que prepare. El que esté en campaña, pero no va a estar, digamos, a tiempo, porque mira, son cosas que se discuten antes. Hay una gran ventaja con el calendario electoral en Puebla. Una gran ventaja. Que la elección es el 2 de junio y la toma de protesta es en diciembre. Entonces hay tiempo suficiente para preocuparse ahorita en lo importante, que es ganar la elección, y en paralelo ir pensando en los proyectos. Pero ¿de dónde sale la lana? ¿No? Que es la pregunta. Mira, hay que tener, ya la doctora Claudia Sheinbaum anunció una serie de proyectos que pueden ser importantes para Puebla, en particular en la parte ferrocarrilera, en la parte carretera, ¿no? Creo que son buenas noticias para Puebla que se estudien ese tipo de proyectos. Pero el tren se va a pasar unos años en construirse. O todo el sexenio. Digamos que es una parte que hay que pensar. La otra parte que es cómo desarrollar un nodo tecnológico o logístico en la Mixteca para poder vincular esa zona con el ferrocarril transísmico, que es un proyecto que está jalando. Eso es interesante. Que está jalando bien. Eso es entonces, toda la red carretera del Estado. Pero no se parte de ese valle tecnológico, agua, ¿no? De un mal diagnóstico, porque se apuesta al valle tecnológico en función del número de universidades. Tenemos 100 universidades o más, pero dos universidades, solamente 5 tienen investigadores. Investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores. Pero no solamente es por el número de universidades, se apuesta porque pues, para allá va el mundo. O sea, si no te vinculas a lo que viene, a ese tipo de cosas, estás
fuera de la jugada. Pero regreso a donde no sale la lana. Una parte son los recursos que puedas tener de inversión, de los recursos que no están etiquetados dentro del presupuesto estatal, de la ley de egresos estatal. Otra parte de tu gestión con el gobierno federal para recursos con proyectos importantes, sobre todo en dos temas. Uno, el agua. Si no entramos al tema del agua, que es otra de las prioridades que es fundamentales para el desarrollo del Estado. El estrés hídrico que tiene Puebla es impresionante. El tema del Atoyac, el tema del Valle de Camachalco, el tema de la limpieza de Valsequillo es fundamental, y por eso está dentro del mismo programa de lo que planteó el candidato Alejandro Armenta el lunes anterior. Es exactamente entrarle a un plan estatal hídrico con el Estado, pero en coordinación con la Federación. Lo que se necesita invertir ahí es muchísimos recursos para planes de tratamiento, para ordenar, para poder revisar dónde se planta el agua, o dónde se siembra el agua, en fin. Y eso el gobierno del Estado lo tiene que hacer en conjunto con la Federación. En ese plan hídrico, ¿dónde queda la empresa concesionaria? Pero no, es que son dos cosas diferentes, ¿no? Y luego, ¿de dónde más? De la banca de desarrollo. ¿Saben cuánto tiene NAFIN y Bancomex este año para colocar? 1 billón de pesos en todo el país. Y no hay proyectos privados, porque eso es el sector privado el que necesita esos recursos. Ahí están los recursos. Yo platiqué con el director hace poco tiempo. Pero no será, digamos, que la iniciativa privada no accede por la falta de seguridad. Porque tú puedes invertir en un aeropuerto, inviertes en un aeropuerto y te cancelan la obra. Eso no da seguridad, no da certeza pero si al puedes sector privado. Si puedes invertir en naves industriales, puedes invertir en cuestiones para exportar, en fin, NAFIN Bancomex es otra parte donde pueden salir los recursos de la banca de desarrollo, de Banobras, en fin, creo que hay posibilidades con una planeación presupuestal adecuada, poder tener acceso a esos recursos. El plan hídrico tiene, por una parte, todo lo que tiene que ver con la limpieza del Atoyac y por otra parte, el abasto del agua, que es la tarea. La recuperación de los mantos acuíferos. Del organismo operador, de Aguas de Puebla. O sea, ¿de dónde va a sacar Aguas de Puebla agua para traer a la zona metropolitana? Bueno, a la zona metropolitana, a Puebla, a la ciudad. Donde lo distribuye. ¿No? Donde se distribuye. Entonces, ese es otro tema. Hay que revisar, yo creo que se tiene que revisar y hacer exigibles todos los términos de la concesión, lo que le ha faltado, lo que ha pasado, en fin, eso se y exigir, digamos, resultados a los gobiernos, porque desde que tengo memoria, todos los gobiernos han invertido en el rescate del Atoyac, en el rescate de los ríos, y los ríos cada vez están más contaminados. O no invirtieron. O se lo transaron. O no sé, pero lo invirtieron. Porque en teoría se lo invirtieron, por lo menos en los documentos aparecen como grandes inversiones para rescatar el Atoyac. Acuérdate cuando Pablito Rodríguez y sus amigos fueron a navegar al Atoyac. Sí. En sus ¿cómo se llama? Rescatemos al Atoyac. ¿Cómo se llama sí, el grupito ese de hoy se dirían fifís, en aquella época eran poblanos. O en el gobierno de Gali, que se prometió que el agua de Valsequillo iba a poder hasta nadar. Siempre se ha podido, nada más que de muertito. O sales muertito. Sales muertito. De muertito. Oye, Luis Antonio, otro problema al que poco se dirige la atención, en el caso de Puebla, y que es una pequeña bomba de tiempo, es el funcionamiento del ISSSTEP. Tú, insisto, tú tienes experiencia en manejo de la medicina y la atención en materia de salud. El ISSSTEP, tengo entendido que está ya agotado en cuanto al ingreso de sus pensiones. Ya no crece, la atención tiende a ser mala por falta de instrumental médicos, pago de médicos, los médicos se van a hospitales privados. Ese problema va a estallar en cualquier momento. ¿Hay alguna idea al respecto? Sí, yo creo que el tema del ISSSTEP es un tema dentro de la agenda de la siguiente administración, de estar entre los 5 primeros temas. ¿Por qué? Porque no solamente es el tema de la atención, porque paradójicamente los sistemas de salud como el mismo ISSSTE y como el ISSSTEP, lo más importante que tienen no es solamente la salud, es la atención a los pensionados. Es el destino de los recursos para los pensionados. Sí. Ese es el tema. Que han crecido mucho. ¿Y cuánto tiempo te tardas en gestionar una pensión? ¿Qué arreglo institucional tienes que hacer, por ejemplo, en el ISSSTE, para que una viuda o un viudo no tenga que partir de cero para recuperar su pensión, sino que sea en automático?
En todos lados es en automático, en la UAP, en el ISSSTE, en el IMSS y todo. Si se muere tu pareja, tú a la siguiente quincena cobras tú. En el ISSSTE partes de cero, te formas en Se la están línea. tardando un año. Te formas en No, la línea. más. No, es el caso de los maestros de la 51 que tardan hasta 3 años en cobrar una pensión. Así es. Entonces eso se Y tiene dando que- moches y todo, porque si no, nunca recuperan la pensión. Eso se tiene que Pues se llama revisar jineteo, ¿no? de fondo. O que no hay lana. Ni siquiera te la jinetean, no hay lana para pagar. ¿no? Sí. Pero a uno les pagan más rápido que a haces otros, una lo lista, que me hace pues, suponer que es hay algo animal- más que, es que es que animal jineteo. far, es animal far. Oye, otro problema que está presente, ya lo has comentado, hablando de política social, o sea, medidas para atender a la sociedad que está urgiendo atención. La carretera Puebla-Orizaba es donde más se asalta en el país. Empíricamente a mí se me ocurre, a ver si no es una... La México, Puebla, Orizaba. Todo es, Porque son dos tramos los peligrosos, Sí. el de Santa Rita, de San Martín, y el de justamente el que está Sí, antes ya- de Esperanza. sí, ya- Esperanza, sí. Si Una- ya una- saben que asaltan, ¿para qué la usan? A ver, Porque no hay otra vía. Si ya No sabes hay cómo otra soy, vía. ¿para qué me invitas? ¿no? Sí, sí. una ocurrencia así Sí, sí, sí. empírica. ¿Por qué no, si hay, a cada rato anuncian 200, 500 patrullas se contratan, 1000 patrullas? 1000 patrullas. Si se pusiera una patrulla a recorrer un tramo de 20 kilómetros, Es federal, no es se tramo puede. federal. federal No o se puede. estatal o coordinados, hay convenios. Eso lo Si hacía se la pudiera Policía poner Federal de una Caminos. patrulla cada 20, La pero era para sustituyó robar. la Guardia Nacional. Sí, pero era No, para, desde era para- antes. Antes, desde la antes. Policía de La Caminos Policía Federal desapareció en era el para 98. captar mordida. No, si se pusiera un sistema cada 20 kilómetros, una patrulla, si son 200 o 300 kilómetros, 30 patrullas y un sistema de supervisión, ¿no sería una solución práctica que Pero la eso no gente lo puede hacer el espera? Estado. Mira, Bueno, yo sí creo podría que- firmar un convenio, sí. Exactamente, yo creo Sí, que sí. una de las cosas que en materia de seguridad, sobre todo en carreteras, se tienen que hacer es el tema de Coordinación. la coordinación con los municipios y con el gobierno federal. A lo mejor ahí el tema que ha planteado Alejandro Armenta de un mando único puede servir para hacer mucho más fácil la coordinación con el gobierno federal y con la Guardia Nacional. Creo que eso, plantear una policía de caminos estatal se me hace un sueño... Eso es clave. Un sueño guajiro. ¿no? Hoy me enteraba Porque- que las policías porque, de pues, Puebla y los municipios vecinos no se pueden comunicar por teléfono entre ellos. No, o sea, si tú tienes un problema Bueno, en San Andrés, sí pueden no llamarse puedes- no por puedes teléfono, comunicarte pero no tienen con San Pedro, competencia. ¿no? No, Con la eso ciudad de es, Puebla. no hay No competencia. competencia. Entonces lo que necesitamos es un mando único Y coordinación. Y coordinación. O sea, se Mucha- resuelve con mucha coordinación o se encarece la corrupción. Así es. Es una A necesidad. ver, pero la coordinación. ¿qué necesitamos para salir adelante en los próximos 6 años? El gobierno que entre durará 6 años en el mejor de los casos, porque tenemos la mala costumbre en Puebla de que Duran menos. nos encanta cambiar de gobernadores. Pero, ¿qué necesitamos? ¿Cuáles serían los primeros puntos en qué se debe invertir? Porque las ideas plasmadas así en el discurso no se reflejan siempre en la realidad. Yo he visto a muchos gobernadores y a muchos presidentes municipales pasar por aquí, que en campaña te prometen muchas cosas y nunca te hablaron de lo que verdaderamente querían hacer. Creo que el único caso que se salvaría sería el de Manuel Bartlett, que desde su campaña propuso el programa regional Angelópolis, desde un principio. Aunque lo cambió también al final. Cuando Claro. perdió las elecciones, el programa de Bartlett también se modificó. le cambió el Una nombre. cosa era Bartlett el primer trienio y una Espérame, cosa fue espérame. Bartlett el segundo trienio. Espérame, le cambió el nombre, porque se llamaba primero de otra Puebla forma, Plus. Puebla Plus, pero fue su documento de propuesta de lo que quería hacer. Ujú. A los 3 años, cuando hay cambios en las legislaturas locales, federales y presidencias municipales, le quitó al municipio de Puebla la posibilidad de seguir influyendo. De ser en el las detonante decisiones. del desarrollo. Y entonces él lo absorbió en una zona metropolitana que gracias a eso pues ha sucedido lo que ha sucedido, ¿no? Con Angelópolis y todo este rollo. Pero ha sido el único gobernador que ha llegado con un documento. En este caso me alarmó Rodolfo cuando dice, es que la plataforma no trae nada. Entonces, ¿estamos partiendo de qué? ¿De mentiras? Yo veo que es una plataforma que repite lo que otros gobernadores, que no dice cómo, y creo que es, digamos, la crítica que yo le haría. Y hay otras plataformas que sí lo dicen, o que sí lo dijeron. La de Lalo lo Moreno dice. Valle, por ejemplo, era más específica, era
muy puntual en algunos puntos. No la cumplió, pero por lo menos estaba el compromiso de vamos a hacer esto y lo vamos a hacer así. Y si estamos en este lugar, me comprometo a estar, si estamos en el lugar 29, voy a llevar al 4º lugar. O sea, había un compromiso, digamos, medible y cuantificable, lo que no veo en la nueva plataforma. En el Estado de Derecho salimos en el lugar 27, Uh-huh. en el índice que se hizo ahora del Uh-huh. Estado de Derecho en los diferentes estados del país. En el 27, gracias a Barbosa. Mira, ¿qué se necesita primero para ver hacia dónde tenemos que ir en Puebla? Votar por Alejandro Armenta. Es lo primero que necesitamos. Partiendo de eso. ¡Gol! ¿no? Partiendo de eso. Y después, Partiendo de eso. ¿no? el segundo, ¿no? El segundo día. El segundo día. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Yo creo que, no, sin entrar en polémica con Rodolfo, ni mucho menos, sí, yo creo que la plataforma está bastante puntual en cuanto a las propuestas y en cuanto al estado del arte en donde nos ubicamos, ¿no? Estamos en campaña, estamos en un terreno todavía preliminar, no es un plan estatal de desarrollo. No hay un plan estatal de desarrollo todavía. El plan estatal de Todavía desarrollo, no. digamos, se tiene que construir entre junio y Los primeros diciembre, 3 meses, ¿no? No, pero entre junio y diciembre y después ya se presenta. Pero en y los no 3 se meses, puede ¿no? comenzar a hacer ya. Si ya tienes la Yo creo que con información. la información que tenemos y con el avance que tenemos es prácticamente un Porque hay plan muchos estatal. diagnósticos. Tú hiciste uno en la campaña de Nacho Mier. Y yo creo que Puebla está sobrediagnosticado. O sea, creo que los diagnósticos de cuáles son los problemas están claros. Todos lo sabemos. Yo creo que sí y no. Porque, por ejemplo, cuando tú comentas el dato de que Puebla es uno de los primeros lugares de muerte materno-infantil, dices, ay caray, es ¿cómo? asombroso. ¿En qué lugares estás? No, pues sí, estamos en que Puebla es un estado pobre, ¿no? Pues mucha gente no lo cree, porque vienen a la ciudad y ahora vienen a Angelópolis. Oye, ¿no ¿cómo que será- Puebla es pobre? Sí, pues porque no ¿No van a será Soñatla, que ¿no? el problema de fondo somos los poblanos? La apatía, la eso el encender 2 veladoras porque no sé qué gane el otro. El Pero eso querer en todo el hacer- país, Chucho. No, pero Puebla tenemos una característica muy especial, de veras, en serio. Bueno, tú has andado en el país recorriendo y demás, y Rodolfo, pues todos sus negocios están fuera de Puebla, ¿no? Entonces sabe cómo funciona. ¿Por qué? Porque los poblanos no lo quieren. Tengo tierras cerca del Tren Maya. El transísmico. O sea, ¿hasta dónde la responsabilidad de mucho de lo que nos pasa, de la problemática que se descubre en el diagnóstico que tú has hecho en los últimos meses, y que creo que hasta lo financiaste con tu dinero personal? No sé cuántas entrevistas tuviste, pero me enteraba yo que eran horas y horas y horas y horas de entrevistas con gente, con especialistas, con todo esto. ¿Hasta dónde los poblanos no estamos dispuestos a colaborar y a participar en la solución de los problemas, Luis Antonio? Mira, la experiencia que yo apatía, tuve, somos y además negativos, ya platicando el con- azufre nos nos atonta. Mira, la experiencia que tuve y que ahora tengo ya compartida con todo el equipo, el rico equipo de Alejandro Armenta, es que llegamos más o menos a las mismas conclusiones, ¿no? Como bien dices, o sea, pues, los problemas son perfectamente identificables, medibles, y ahora es entrar a los cómo, y sí vienen cómo en la plataforma. Creo que en ese sentido, con la gente que yo platiqué y por lo que he leído y he visto que hicieron los colectivos ciudadanos, la voluntad de participar y de cambio en Puebla es importante. Con todos los expertos que hemos platicado quieren participar, le quieren entrar, quieren proponer y quieren también participar en la solución de los problemas. Entonces, creo que la gran tarea de quien aspira a gobernar el Estado es cómo coordinar y cómo armonizar y cómo potenciar lo que la gente quiere hacer, ¿no? Porque sí hay talento en Puebla, o sea, no podemos decir que no, hay talento, hay ganas, hay imaginación. He platicado con un grupo de expertos que no tienen más de 35 años para desarrollar el área de la tecnología, y lo que proponen, lo que han dicho es bastante plausible y bastante viable. Hemos platicado con gente que tiene mucha experiencia en materia hídrica y están dispuestos y han puesto su talento para ver qué se tiene que hacer, qué pasos dar para la limpieza del Atoyac, con médicos, con enfermeras, con maestros,
en fin, con Ahora, una... ¿hay un presupuesto, hay dinero suficiente para eso que está proponiendo Armenta en su plataforma? Tú hacías una crítica Sí. muy válida, me parece, de lo que propuso Eduardo Rivera. Decías que el presupuesto simplemente no le alcanzaría para lo que está proponiendo, montón. Para 3 cosas o 4 cosas que está proponiendo, sí, que no hay recursos no para hay, eso. no hay recursos. Igual lo que está Que proponiendo, siempre- lo que presentó Xochitl, que es la tarjeta mexicana, Ujú. nada más les hago a ustedes porque ustedes seguramente... sí ¿La tarjeta saben. de salud? Okay, Sí, la tarjeta, la mexicana, La para de mujeres. mujeres. Ah, para en estado de mujeres. vulnerabilidad. O sea, nosotros no nos preocupamos. Bueno, entonces, en este país hay 130 millones de habitantes. Más de la mitad son mujeres. Sí, sí. La mitad de esas mujeres están en estado de vulnerabilidad, en estado de pobreza, Ujú. y una buena parte de ellas Ujú. están en lo que le llaman estado de vulnerabilidad. Ujú. ¿Te gustan 20 millones? ¿15 millones? Y hasta se me hace poco. Multiplica eso por 5,000 por 12, Ujú. casi 1 billón de pesos. Ujú. El presupuesto federal ¿Qué es lo de- que tiene es de 9. Manobras? Ujú. Es de 9. Es, Ujú. es lo que tiene Entonces, Manobras. dices, ahorita. oye, ¿quién les hace esas propuestas? Ujú. ¿Qué nos enseñaron a multiplicar y a sumar? Ni siquiera a dividir y a restar, nada más sumar y multiplicar, ¿no? Sí. Y es lo mismo que sucede con las propuestas de Eduardo Rivera. Eduardo Rivera. O sea, tú ves, es que vamos a hacer 1,000 kilómetros de carretera. Perfecto. Ujú. Cuesta- 5,000 calles anunciaron en la No, zona metropolitana. No, 10,000 calles. Ah, sí, 5,000 en la y capital. 10,000 en la zona 20,000 metropolitana. en el estado. Bueno. 20,000 en el estado. Un kilómetro de carreteras vale 15 millones de pesos. Un kilómetro de calle vale 1 millón de pesos. Multiplícale. Ujú. No es cálculo diferencial, ni cálculo integral, ni Ujú. física cuántica. Bueno, es que ¿no? prometer. Prometer no empobrece, No dar es lo que empobrece. decía, Prometer. ¿no? Entonces, pero para el caso de Alejandro tiene muy claro cuánta lana va a recibir a lo largo de la administración. Tienen estimado de que el presupuesto va a llegar a cerca de 200,000 millones de pesos a lo largo de los 6 años. Ajá. A qué se va a destinar, cómo mezclar recursos, Oye. cómo integrar el recurso privado con el recurso público, con el financiamiento tanto internacional para jalar fondos internacionales, la banca de desarrollo, en fin, una visión mucho más integral Ya. del financiamiento del desarrollo que cuestiones voluntaristas de hacer propuestas para que, oye, el tema de vamos a darle 10% más a los programas sociales. Dices, oye, espérate. Pero, Pues pero nada es que más, todo nada esto- más Ujú. con el tema de los adultos mayores, que en Sí, Puebla ya, 750,000. y cada vez vamos a hacer lo más multiplicas porque- por 3,000 por porque 12 cada y vez sacas el vivimos- 10%. Vivimos ya no más te años, alcanzó. ya, ¿no? vamos a hacer más. Ya no te Pero, alcanzó. pero Armenta dice que lo va a hacer por amor a Puebla. El amor puede todo. Bueno, el amor a Puebla lo tenemos todos, ¿no? El, Ese es- no, ese es- el amor mueve montañas. Si no, no estaríamos aquí reunidos, ¿no? Sin amor a Puebla no estaríamos aquí reunidos. Entonces, creo que se va a hacer, sí, con amor a Puebla, pero también con un conocimiento profundo de la administración pública estatal, municipal y la administración pública federal, y buscar todos los atajos necesarios para conseguir recursos y financiar el desarrollo de la manera más sana, Sí. objetiva y sin endeudar al Estado. Luis Antonio, ¿cómo de cuánto podría ser el recorte? Este recorte que va a tener el presupuesto estatal, ahora que las participaciones federales que estaban en el sector salud ya no van a llegar a Puebla. Tenemos más o menos sobre 115,000 millones de pesos al año. No, para este año son 121,000 millones. 121,000 millones. Y la parte del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Social, no traigo el número en la memoria, pero no es un número significativo dentro del presupuesto estatal. Sí para el sector salud, porque es la operación de los hospitales. Es directamente para los de los hospitales para el que sector tenía la Secretaría de Salud federal aquí, ¿no? Más o menos como de cuánto quedará de esos 120,000. De esos 120,000, pues para el año que entra quedarán 116 por ahí. Una No, cosa o así. sea, no es... No es una cosa. Para el sector salud sí, necesita hacer cosas para recuperar esa. Yo pensé que era de esos mayor impacto. recursos. Son 4,000 No, millones que son muy no. importantes, pero... No es esa cantidad. Ujú. No te quiero mentir, Ujú. no recuerdo el monto del FASA Ujú. para esta. No quiero sacar mi teléfono y sacarlo ahí porque nos vemos muy Sí, mal en ajá. los medios, pero mejor. Ahora, dada pero no es algo digamos, significativamente importante. Dada la cercanía de Puebla con la capital del país y la conexión con los estados vecinos, me da la impresión de que de ahora en adelante o hace buen rato, las políticas de los estados no pueden entenderse de manera aislada. Tiene que ser una estrecha vinculación con lo que haga la federación y lo que decide la federación, con lo que piensen y proyecten los estados. Así está la cosa. Así es.
¿Hay un cambio de modelo? Porque con López Obrador todo se ha centralizado. Bueno, la centralización no proviene nada más del gobierno de López Obrador. La centralización, y de eso, por cierto, escribí mi tesis de maestría, es algo que viene desde el gobierno de Zedillo. Y a lo largo del proyecto de Zedillo se han ido centralizando más. Con Peña, por ejemplo, se centralizó todo lo electoral. Le quitaron a los estados facultades. Y después han hecho códigos. Sí, desaparecieron códigos generales en lugar de códigos los federales. En fin, se ha ido centralizando más. Y esta centralización, pues no digamos que así ha sido el proceso a lo largo de los años. Yo creo que en el gobierno de López Obrador, si bien se ha dado algún tipo de centralización, se canalizaron más, se priorizó más darle recursos a los estados a los que no se les había atendido históricamente en el país. Ahora, por la coyuntura del país, ¿qué es mejor? ¿La centralización o la descentralización? Yo creo que es una combinación de las dos. Creo que el gobierno federal necesita mantener, digamos, flexibilidad para tener... O sea, centralizar algunas cuestiones como seguridad. Como seguridad, tener cosas ¿Qué otra cosa tendría que centralizar? Salud está centralizándolo. ¿Sí? Salud se centralizó para poder resolver Para estar como Dinamarca. Para resolver el No, problema. Dinamarca ya lo dejamos atrás. No, ya dijo que al fin del sexenio. Para atender el problema ingente que tenía la Secretaría de Salud, ¿no? ¿Qué otra cosa tendría que centralizarse? ¿Y qué recomendarías que se mantuviera descentralizado o que se descentralizara? Mira, yo creo que toda la parte de desarrollo económico debe ser un tema local, ¿no? Porque el desarrollo económico. Toda la parte de política, desarrollo económico, desarrollo industrial, los estados deben tener más... ¿Y el desarrollo urbano? El desarrollo urbano ya está. Ese sí es totalmente... ¿Y el desarrollo local del campo? Y el desarrollo del campo, porque los que campesinos, es otro tema... no sé, te cuento, en Tehuacán están llegando los capitales chinos, no a poner maquila, están sembrando, están cultivando no sé cuántos cientos de hectáreas ya, de Chile, que les rentan a los propietarios, a los ejidatarios, o no sé si serán pequeños propietarios o son ejidatarios, les rentan, y ellos están cultivando y están exportando a China todo lo que producen en Tehuacán. Mira, el tema agropecuario en Puebla también se ha visto un deterioro del sector, y ahí la propuesta que se está impulsando es poner agroparques, desarrollar agroparques en diferentes partes del estado, en la zona norte, en la parte citrícola. Como los que existen en la Sierra Norte. Como los que existen en la Sierra Norte, como los que existen en Querétaro, que es un agroparque Querétaro impresionante, ¿no? Es el modelo y de San Luis Querétaro, Potosí lo hizo importante, hace San muchos Luis. años también. Entonces, en Puebla tratar de hacer eso, porque Puebla es un estado verdaderamente diverso, la orografía es complicada, son 217 municipios, 6,000 localidades. Por fin, ¿cuántas regiones hay en el estado? Porque es algo que cambió con Barbosa. Teníamos 6 o 7 regiones y de momento nos fuimos a 20 y tantas regiones. De acuerdo a la última aprobación. Eran 7, ¿no? Eran 7 con Soski. 7 regiones económicas. Y con Barbosa nos fuimos a más de 20, ¿no? A 32, a pero 32. después bajaron a 22. A 22. Es que el Estado creció. La regionalización. ¿Y eso es conveniente o no? Tiene que responder a una... Yo me iría por una regionalización más modesta. Me quedaría con las 7 de Toski. Con las 7 de Toski. La regionalización tiene que responder a una cierta homogeneidad de zonas. Tú como economista, con tu experiencia como administrador, ¿cuántas regiones ubicas en el estado de Puebla necesarias para planear un desarrollo armónico? Pues son las que son más evidentes, ¿no? Las que la naturaleza te marca, la Mixteca, la Sierra Negra, la Oriental, el Valle de Tecamachalco, ¿no? Son las 6-7 regiones la que la geografía te va determinando. Ayer ¿no? estuve con un productor de mezcal muy importante, oaxaqueño, y me decía... Diodoro Carrasco. Y me decía, mis amistades no llegan a esos niveles, ¿no? Yo soy mundano, pero me decía que asombrosamente Puebla es el estado que más denominaciones y etiquetas de mezcal tiene en este momento en el país, por encima de Guerrero, por encima de Durango, por encima de Tamaulipas, por encima de Oaxaca, de Michoacán y de Oaxaca. Es la segunda, de Oaxaca. O sea, Oaxaca es el primero. Es el primero. La segunda entidad que más. Y le preguntaba yo, ¿y eso de qué nos sirve?
dice, pues está haciendo ricos a los inversionistas que normalmente son políticos, normalmente, pero está devastando. Los Gali, los Diodoro. No me dio nombres, Pacheco. están devastando. Los Pacheco. No me dio nombres, pero están devastando toda la riqueza de las plantas de los magueyes mezcaleros que van a tardar 40 y 50 años en reponer. No sé si eso lo contemplen en el tema de ustedes. Mira, en ese sentido, lo que en la parte esta que tiene que ver con el desarrollo agropecuario, sí es proponer y impulsar una ruta del mezcal. Creo que es una oportunidad. Hasta en Zacatlán el presidente municipal ya tiene su ruta de mezcal. una oportunidad para Puebla, ¿no? Creo que y consolidar eso y hacerlo atractivo turísticamente puede ser importante para el Estado. El sector turismo en Puebla apenas llega a Pero una ¿por noche, qué pensamos, ¿no? ¿por qué pensamos en el sector turístico y no pensamos en los ciudadanos que vivimos acá, en los poblanos? ¿Por qué no ofrecernos una calidad de vida mejor a los que somos ciudadanos de Puebla, vivimos en Puebla, pagamos nuestros impuestos en Puebla, tenemos nuestros negocios en Puebla, producimos en Puebla? ¿Por qué darle la franquicia para hacer negocios al que maneja el turismo? Pues debe ser además de, ¿no? Creo que la Tú parte vas local y la parte... Tú vas a París, ¿no? Tú vas a París y te acomodas a lo que los parisinos viven de sus tradiciones cotidianas, Claro. a sus horarios de comida, sus costumbres. Aquí todo hay que cambiarlo para que el turismo se sienta contento. Ese es otro sector, fíjate, que yo creo que... Impulsar el comercio local, la economía local. Pues, Sí, yo creo que esa parte del desarrollo, lo que le llaman los técnicos el desarrollo endógeno, el garantizar crecimiento la endógeno del identidad Estado. de los... Bueno, ¿les conté lo del INE la semana pasada o no les conté? ¿No? ¿No? Vinieron los del INE a verme hace 2 semanas para invitarme a ser funcionario y estas cosas, ¿no? Y entonces dijo, oye, pues yo no puedo, la verdad, no estoy en edad. Entonces ya me dijo, no, nomás póngale acá arriba, mijo. Y el señor se ve que nos oye. Sí lo dije. Sí. El señor nos oye. Y entonces nos dijo, oiga, es que tenemos un problema. No encontramos ciudadanos en el centro de la ciudad. No hay habitantes. Hay hoteles, hay restaurantes, hay bares clandestinos. Se ha deshabitado, sí. ¿Y todo por qué? Por el turismo. Se ha deshabitado, los centros históricos se han deshabitado y Puebla Y eso le es urge culpa de las autoridades municipales. un rescate No, del centro histórico. no Un es el rescate del Estado. centro histórico no puede ser cerrar 3 calles. No es el Necesitan Estado. más o cosas. sea, es el Oye, Luis municipio. Antonio, ¿qué consiste el proyecto de electromovilidad que es tanto ha muy presumido interesante. Armenta? No, la verdad no termino de entender. ¿Qué Ese- es eso? ese- ¿Es la sustitución de autobuses No, de diésel y gasolina Vamos a por hacer un campo autobuses de golf, eléctricos? Vamos a hacer o- un campo de golf muy grande en el estado para que te No. puedas transportar. Para tener los carritos. coches A ver, carritos de eléctricos. voz. Exacto, ya es, O sea, es eso es- impulsar el transporte limpio en Puebla. ¿No? El tratar de hacer las vías, digamos, las vías que hoy es más circulan. fácil que Moisés vuelva a cruzar el mar, bueno, con los judíos que joder, ¿Eso no es una Eso hay que utopía? hacerlo. Eso de, digamos, sustituir. Si no hemos podido con algo tan sencillo como una alarma, como un botón de pánico en los autobuses, vamos a cambiar los autobuses diésel y gasolina por autobuses que no eléctricos. contaminen. Por eso, autobuses Se necesita eléctricos. se necesita hacer una... Pero no es una utopía, o sí, No, o sea, yo sí, creo que no, hay- yo creo que sí necesita sí es viable. un esfuerzo de movilidad primero, ¿no? De revisar la movilidad en la zona metropolitana y en las principales, digamos, centros urbanos del estado, que no todo La es Puebla, ¿no? electromovilidad. E impulsar ahí las energías limpias. El ruta. No podemos con ruta, o sea, ruta es un sistema de autobuses articulados. Ujú. Eso no existe. La línea 4 que van a poner es una línea de autobuses. No son articulados, no hay paradas específicas. No es un proyecto, digamos. Pero no eran unos articulados gigantescos. En la línea 1, 2 y 3. Y cada vez hay menos autobuses articulados y cada vez hay más ¿Por qué? transportes normales. ¿Por qué? Pues porque no están respetando el proyecto. Por eso hay que meterle duro ahí la pierna y que las cosas se hagan como se deben de hacer. Pero si no podemos Y con ese es eso, el- vamos a pero poder vamos a con un poder. proyecto de Sí. electromovilidad. Sí, no podemos ahorita, pero sí vamos a poder a partir del 3 ¿Pero de junio. cuándo? ¿Con el A partir, 2050? no, a o partir del cuánto? 3 de junio.
Oye, Luis Antonio, Fecha exacta, a partir del 3 de junio. un renglón del ¿Nos desarrollo podrías decir la hora más o menos para estar pendientes? Porque... por la ubicación geográfica del Estado. Empezará como a las 2 de la tarde porque vamos a amanecer desvelados. Supongo que por la condición de ubicación geográfica del Estado, el uso de la energía solar, energías limpias, Sí. es un filón. Sí, claro. Yo conocí el caso de una empresa que, por las políticas federales de no apoyo a esa área, canceló un proyecto muy, muy importante, Puebla, de 40 hectáreas, en la zona central del Estado, porque no hubo visto bueno para eso. Y en el Estado, sobre todo al sur, en la Mixteca y centro, hay un filón que se puede Sí, una gran fuente de ¿Cuál energía. sería la, Sí, la claro. postura? ¿Cuál sería la postura? Es del apostar a próximo las energías limpias, lo ha dicho tanto Claudia Sheinbaum como Alejandro Armenta. Que ese es un cambio importante respecto al López Obrador. Sería un cambio importante, pero vamos a apostar a que la CFE también le meta, ¿no? No nada más. Pues los tendría privados. que relevar a Bartlett, ¿no? Tendría que darle las gracias porque el gran opositor parece Bartlett. Pero sí está haciendo, por ejemplo, el campo eólico más importante, creo que está haciendo en Puerto Peñasco y lo está haciendo CFE. Allá en Sonora, sí. Lo está haciendo CFE. El litio, Armenta nos bombardeó durante su pre-campaña tema del litio. Hizo hasta un libro, ¿no? Sí. Que creo que tú se lo revisaste. No. Bien, Chucho. Como siempre. Pero animo a la mesa. Y yo he leído mucho de litio, pero hoy en la mañana el presidente de México dijo que Sonora es el que más cobre y litio tiene, y que muchos de los proyectos que él piensa se deban proyectar en los siguientes años para producir, no sé cómo estuvo la relación de los autos eléctricos y los autos de combustión interna, que unos necesitan más cobre que otros, y el litio para las baterías. Estaba Sonora, no mencionó Puebla, pero, o sea, realmente esto del litio fue una estrategia para penetrar entre la sociedad, o tenemos posibilidades los poblanos de explotar el tema del litio y que nos beneficie como sociedad en ingresos, en proyectos. ¿Sí? Yo creo que sí, yo creo que el litio pues va a ser el petróleo, o está siendo ya el petróleo hoy como el petróleo. Entonces Puebla tiene un sector minero importante y se han identificado cosas. Hay que revisar bien de qué tamaño estamos hablando, quién lo puede explotar, yo no. cómo la empresa, Tú sabes, ¿no? cómo la litio. empresa No, paraestatal. pero citó la empresa Luis paraestatal Antonio lo puede hacer. el caso de las empresas mineras. Ahora, se Yo me integraron enteré. concesiones muy importantes a empresas extranjeras y las empresas extranjeras no explotaron el litio. No. Tanto que López Obrador está echando abajo esas concesiones. Hubo una o dos en la frontera de... con Me enteré Estados que una Unidos. empresa minera, por ejemplo, en la región de Zacatlán, ha impedido que Zacatlán tenga agua ahora. Muchos de los hoteles y restaurantes de Zacatlán, pueblo mágico, yo alguna vez vi una estadística, el segundo lugar en el país, se surten de pipas, porque una empresa minera les ha quitado el agua. Todo el agua. Eso hay que revisarlo. Pero ¿y el agua de las pipas de dónde la sacan? Pues yo creo que de pozos cercanos, pozos cercanos. O comprada a la misma empresa, no sé. Si eso está pasando, hay que revisarlo, ¿no? Digo, y se debe revisar la concesión. No tendría que pero el ver gobierno del Pemex Estado no en puede eso, revisar la o los- concesión. O los de Chignahuapan Lastiri, federal. o los Lastiri o los Rivera, porque esa es tierra de caciques, man. En La el tarea. diagnóstico que hiciste aparecen las clases políticas, los caciques, los territorios controlados por determinados grupos. Será la segunda edición, No. Luis Antonio. No, Es otro estudio. esa es otra, digamos, aquí es vigilancia. Oye, Luis Antonio, entre el diagnóstico que hiciste para Nacho Mier, que es un diagnóstico que incluso se presentó, y el diagnóstico de Armenta, ¿cuáles son las coincidencias y cuáles son las diferencias? Mira. El número de páginas, para empezar. Además del número de páginas, fue una cosa muy lo comentaba en otra reunión que tuve, son muy similares las conclusiones a las que se llegaron. Y también los caminos a... ¿Y las prioridades? No puede ser, las prioridades son las mismas, Ujú. son las mismas, o sea, son las mismas, en algunos casos más específicas las propuestas de Alejandro, en otras las que se desarrollaron en su momento con el otro proyecto, pero además no puede ser diferente, pues son el mismo partido, ¿no? O sea, no puedes pensar que vas a pensar que vamos a privatizar todo, ¿no? Pero No, si no, hasta entre hermanos hay son- diferencias, Ujú. entre primos más,
No, pero entre proyectos no. Oye, ¿una plataforma debe incluir proyectos detonadores? Sí, claro. ¿Y cuáles serían los proyectos detonadores? Los proyectos detonadores, así de manera, en algunos de los proyectos que se han identificado, tienen que ver con el plan hídrico, tiene que ver necesariamente con el valle de la, el valle tecnológico, el valle de la tecnología, los agroparques, el tema del sector ferrocarrilero, tanto en la parte de México, Puebla, Veracruz, el transísmico, la comunicación de Puebla-Tlaxcala y alguna comunicación entre toda la zona esta de Angelópolis y Volkswagen con Amozoc-Chachapa. Eso es una bronca. En fin, eso es una bronca que tenemos que entrar sin duda. Algunos de esos serían algunos de los proyectos detonadores que se están identificando, algunos proyectos carreteros, revisar toda, como siempre, toda la parte de la interserrana, la intermixteca, ¿no? Pero son proyectos que se están revisando, desarrollando y que nos meteremos a fondo. Nos estamos metiendo a fondo, nos vamos a meter más a fondo a partir del 2 de junio. ¿Tú vas a estar en el gobierno? No lo sé. Estamos, eso sí, no lo sé si eso sí, no lo sé, digo, pues ¿dónde lo veo o qué? No lo sé, no te vayamos a salar con la entrevista. Sí, ojalá no. Yo pienso que Luis Antonio, con la experiencia que tiene, Debería está curado ya de muchos sueños. ¿Cómo ves, nos quedan unos minutos, a la clase política de Puebla? Mira, la clase política de Puebla, como todas las clases políticas, yo como la veo, es trabajando primero en diferentes proyectos. La clase política del patio de enfrente, una clase política, yo la veo desarticulada, ¿no? La veo donde las sumas que han hecho son sumas de personal, de personajes de segundo nivel. La clase política que se ha integrado con mayor diversificación y con mayor inclusión es el proyecto de Morena, de Alejandro Armenta, en donde hay gente que venimos de diferentes procedencias, de las más diversas procedencias. Ahora, ¿sí hay una integración real? Sí. ¿O es un tema nomás de súmense para la campaña? No, sí, yo en mi caso personal, pues sí, si no estaría platicando aquí con ustedes, entonces sí hay un compromiso y una identificación real con el proyecto para desarrollar Puebla con alguien pues que tiene mucho camino recorrido, muchos kilómetros recorridos en el estado, que lo conoce muy bien, que sabe lo que le duele y sabe lo que hay que hacer para corregir esos dolores. Entonces yo sí veo una clase política activa, una clase política que busca la transformación de Puebla de a de veras. Yo asistí a la presentación de la plataforma. Sí, ahí nos saludamos, sí, hace... Y lo que me encontré, sí, estuve invitaron ahí. o no me invitaron. Y lo que me encontré, ¿cómo le hiciste y te lo digo abiertamente, pues fue como que si me regresara 20 años atrás. Pero ¿cómo le hiciste para que te invitaran? Pues no sé, me llegó una invitación a mi correo, me pidieron que confirmara con mi código QR y llegué y me presenté y Pues me dejaron entrar. Yo pero lo que yo vi es que... ¿Será que no uso correo? Yo creo que sí. Y lo que vi es un regreso, digamos, todos los políticos de hace 20 años me los volví a encontrar ahí. Qué bonito, ¿no? Porque se recuerdas todas las aventuras, todo lo que hiciste. ¿Te acuerdas cuando nos robamos? Cuando fuimos a una comida. Pues así es la clase política, ¿no? Por eso es una clase política, ¿no? Lo que tenemos como tarea esta clase política es incorporar. O sea, esa clase política estaba en el PRI. Nuevas visiones. Se incorporó con Moreno Valle, o sea, porque esa clase política sí, es como muy, digamos maleable. Muy maleable, sí. ¿No? Qué bonito lo dijiste. A tu juicio, pero fíjate, a tu juicio, eso es lo bonito de los poblanos, es que se acomodan a todas. Son como los chiles pasilla, ¿no? En ese y en otros aspectos tiene que haber decisiones disruptivas que rompan con lo tradicional. Sí. Sí, si no vamos con la misma inercia. Por ejemplo, en toda la parte de la propuesta de cambiar la forma forma por de gobernar. muchos años cuando venían los gobernadores de la Ciudad de México y nos daban en la torre. No, pero la forma de gobernar, o sea, cómo hacer un gobierno transparente, digital, profesional. Sí. Bueno, esa es una tarea central y es uno de los puntos que presentó el candidato Armenta en esa reunión, en donde cómo hacerle para que
ya no tengas que hacer trámites presenciales y cómo puedas hacer de manera automatizada las licitaciones y transparentes y todo. Teniendo en cuenta una cosa, como me decía un amigo que participó mucho en el tema de la transparencia, dice, hay que tener cuidado con exagerar la transparencia porque puede ser invisible, puede ser tan transparente que no se vea. Entonces tenemos que... No puede ser de fachada. No puede ser de fachada, tiene que ser una porque puede estar todo en los veras. documentos y cuando uno quiere hacer práctica la transparencia, en ese es sentido imposible. creo que la parte de un gobierno moderno, transparente, digital, de avanzada, creo que es importante. Y eso, por ejemplo, Alejandro ¿Ahora con quién? lo hizo bien. Alejandro lo hizo bien cuando estuvo en el Registro Nacional de Población, ¿no? Él claro, él estuvo impulsó, ahí, sí. Impulsó el acta de nacimiento que le puedes Electrónica. sacar de tu celular. Sí, claro, Bueno, claro. pues, que eso Una experiencia. es un cambio importante en política pública, en modernizar los registros civiles. Ahora, tú ves en el equipo de registro Armenta. público de la propiedad, ¿no? Ya lo decía Alejandro en un evento, hay que modernizar el registro público de la Pero eso propiedad. llevan años automatizar. intentando Sí, no, modernizarlo, es pero- ¿Tú ves hay que Armenta hacerlo. cuenta con estos personajes, con este equipo para hacerlo? Para aterrizar eso que estás Yo creo diciendo. que sí, yo creo que sí, en Puebla hay talento de sobra para impulsar ese tipo de cosas. He platicado con gente del más diverso perfil y sí hay talento en Puebla, no tienes que importar a nadie como alguien lo hizo en el pasado. ¿no? ¿Cómo quién es? Rafael Moreno Valle. Y Bartlett, ¿no? Y Bartlett. No, Bartlett, no. Bartlett, todo su gabinete éramos poblanos. Bueno, el gabinete, pero el importante era el alterno, que eran puros foráneos. No eran asesores. Bueno, Creo que Luis Antonio hizo buena fama. fue una excepción en ese gabinete. Eso iba a decir, hizo buena fama por su oriundez. Creo que No, pero algún José día Luis leí Flores también era Algún día poblano. leí- Bueno, esto ya vive. que desde su estancia y su Marta paso por el Gamboa, centro escolar de Héctor Puebla, Azar. fuiste un alumno con buenas calificaciones y tu reputación en general es muy buena. Sí, yo salí del centro escolar y todavía no era benemérita, de la Universidad De la de UAP. Puebla, de la Escuela de Economía. ¿Eres de la primera o la segunda generación, verdad? No. ¿No? Tampoco. No, La No, primera la generación fue en el Economía, 65. sí, no tiene- No, yo salí en el 81 de la facultad. Sí, De sí, la sí, Escuela de tiene Economía, razón. ahora La es primera facultad. generación es la de Pepe Alarcón. Pepe Alarcón. Él fue de la primera Que lo generación. seguimos esperando. ¿No? Y sí, tuve oportunidad de estudiar en el centro escolar, ¿no? Que es una gran formación. Magnífica Además, sí, institución. sí. ¿Estudiaste ahí que primaria, secundaria y Y preparatoria? preparatoria, sí. Ujú. Sí. No, primaria la estudié Te en tocó Colonia, Raúl Velasco en de la Santiago. Unidad Guadalupe. Ujú. Raúl Velasco de Santiago cuando era mayor. Ujú. Con buenos promedios. ¿Mandé? Buenos promedios en aquellos años de calificaciones. Pues sí, era yo medio nerd. ¿Hasta arriba? Sí. Los Medio primeros. nerd. Sí, era nerd, sí. Incluso saqué el premio al mérito civil en el centro escolar, que era un premio muy importante en ese entonces. Y después en la escuela de economía. Pero mire, si alguna candidata hubiera estudiado en el centro escolar, jamás hubiera puesto el águila de cabeza. Porque ahí sí te enseñan. Ahí sí te enseñan cómo respetar a los símbolos patrios, cómo se canta el himno nacional, cómo mantener la posición de firmes, En mi aunque sea pueblo- civil, en mi aunque sea pueblo, civil. A Sí, eso no. tiene un nombre eso. Exceso de escasez. Sí, Exceso y de tiene escasez. otro nombre que omito por respeto Estamos a la en horario audiencia. Estamos en un todavía, horario este, todavía infantil. Entonces, Muy pero si fino. alguien estudiara en el centro escolar, ahí te enseñan cómo debe ir la bandera, cómo respetar los símbolos patrios. Bueno, se nos fue el tiempo. Pues te esperamos el 3 de junio. Y esperamos que esté en el gabinete. La verdad es que No, porque tienes un buen el tres- perfil. Creo el que 3 es Armenta sí lunes, debería el aprovechar 5 tus capacidades. el 5 de tu- junio. Tu experiencia, tu No, conocimiento. ya de te la dije que el administración 2 el 3 de junio en la tarde, porque vamos a amanecer El desveladones. 5 de junio, una vez hacemos compromiso. Encantado de Luis saludarte Antonio, aquí. muchísimas No, al gracias. contrario, un Antonio. gusto platicar con ustedes, de veras. Siempre, eres todo un personaje, la verdad. Sí. No, hombre, no, muchas Eres gracias. todo un personaje. Muchas Sin gracias duda, y sin con duda. todo gusto de platicar y abundar en algún tema en especial, estamos puestos. Muy bien. Muchas gracias. Don Y Rodolfo, hasta el próximo buenas noches. miércoles. mejores, sí. Encantado. Encantado, Antonio. buenas noches. Gracias, Nat. Gracias, Carlos. Gracias, Flora. Gracias, Flora. Gracias, Carlos. Gracias, Nat. Flora.